Ministro español acusa a Milei de ingerir sustancias y el presidente de inmediato le responde. Desde España se fija una postura. Las críticas infundadas de Milei a Sánchez no corresponden con nuestras relaciones. Y bueno, el polémico Milei ordena el cierre de todas las corresponsalías nacionales de Telam. La decisión fue rechazada obviamente por el sindicato de trabajadores. Así es como lo comienzan a conocer, por eso se habla de esas actitudes, de esos arrebatos del presidente de Argentina. Ingiere sustancias, es lo que dicen desde España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy domingo 5 de mayo del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 6 de la tarde con 46 minutos, 6 con 46. Ojalá me puedan escribir desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video. Es de mucha ayuda. Compartir la información también es muy relevante. Ojalá me des tu punto de vista, tu reflexión sobre esto que te voy a compartir. Vamos a esto que la verdad está dando mucho de qué hablar. El presidente de Argentina, el polémico Javier Milei, pues no para. Ahora abre un nuevo frente con el gobierno español. Y el ministro de España, un ministro de España acusa a Milei de ingerir sustancias y el presidente le respondió. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues te voy a dar pormenores, detalles de este polémico asunto. El presidente de Argentina, Javier Milei, prácticamente rechazó los dichos de un ministro español que lo señaló de ingerir sustancias y cuestionó duramente a su par de ese país, Pedro Sánchez, por sus políticas socialistas. A través de un comunicado, la oficina del presidente de Milei rechazó las calumnias e injurias realizadas por el titular del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un acto del Partido Socialista Obrero Español. En el texto, el líder ultraderechista argentino apunta directamente contra la administración de Sánchez, a quien señala por el escándalo de corrupción por el que investigan a su pareja Beñoca Gómez. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como los señalamientos que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones con nuestro país. Es lo que señala la publicación hecha en la red social X. El comunicado continúa con el mismo tono confrontativo. A días de la visita de Milei a España, Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y decesos. El ministro español Óscar Puente había expresado fuertes críticas a Milei en el marco de la tercera escuela de gobierno organizada por el PSOE. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto, dijo, citando como ejemplos a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, sí tiene asesores. Yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, no sé de qué sustancias, afirmó en relación a una entrevista televisiva previa a las elecciones, aunque no especificó cuál. El ministro agregó que en ese momento le pareció que era imposible que Milei ganara los comicios por la presidencia argentina.
Javier Milei mantiene fuertes vínculos con los referentes de Vox, el partido de la ultraderecha en España. De hecho, se considera amigo de Santiago Abascal, líder del movimiento, a quien confirmó que durante su viaje a España el 18 de mayo asistirá al Festival Anual de Vox Europa Viva 2024. Ya en octubre, en plena campaña electoral argentina, el mandatario argentino participó en un acto de Vox en Madrid, donde cuestionó los casos étnicos, la agenda ecologista, el lenguaje exclusivo y afirmó que la ideología de extrema derecha que comparten los hace superiores al zurderío. Así se refiere a la izquierda, a los zurdos. Hasta el momento, Milei no ha pedido mantener un encuentro con Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI durante su estadía en España. Y bueno, desde luego que hay un posicionamiento que vale la pena conocer que se da desde España. Las críticas infundadas de Milei a Sánchez no se corresponden con nuestras relaciones. Así que de inmediato, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, en un comunicado, pues dio a conocer que no se ajustan a las relaciones fraternales entre los dos países. Las declaraciones del mandatario argentino Javier Milei, quien lanzó un duro ataque al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Pues el gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que prácticamente nada tienen que ver con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El ministerio señala que España seguirá manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino. Bueno, y es que todo se derivó también de esta declaración que hizo Óscar Puente, el ministro español de Transporte y Movilidad Sostenible, y pues acusó a Javier Milei de ingerir sustancias. Así está este panorama. Pero algo que también resulta bastante interesante es que en este escenario, Milei ordenó el cierre de todas las corresponsalías nacionales de Telam. La decisión obviamente fue rechazada por el Sindicato de Trabajadores de la agencia de noticias. El gobierno argentino anunció el cierre de todas estas corresponsalías nacionales de la agencia de noticias Telam, intervenida y cerrada desde marzo pasado por el Ejecutivo. En función a las medidas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa. Se lee en un documento suscrito por el interventor Diego Marín Chaer, difundido por la prensa local argentina. La medida afecta a 13 corresponsalías distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Santa Fe, y supone la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente. A estos efectos, Chaer instruyó que deben ponerse en marcha las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes. Al conocerse el cierre de las corresponsalías del sindicato de Telam, aseveró que el comunicado difundido por el interventor pretende generar temor en los trabajadores y construir operaciones de prensa en interés de que la mayor cantidad de compañeros posible acepte el retiro voluntario, una postura que el gremio rechaza. La noticia, que coincidió con la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, fue refrendada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que tras el cierre de la agencia de noticias carecía de sentido mantener activas las corresponsalías nacionales. Bueno,
Esta ha sido la postura que ha asumido el gobierno de Pobrecito, ¿verdad? Milei. Si la agencia está cerrada porque los trabajadores están dispensados, no tiene ningún sentido tener corresponsalías en el interior del país. Una cuestión simplemente de sentido común, sostuvo el funcionario al hablar sobre este tema, el portavoz presidencial. Del mismo modo, Adorni argumentó que al asumir como portavoz se había comprometido con que iba a respetar siempre la libertad de prensa en lo que realmente correspondía, una postura que, dijo, también comparte el gobierno libertario. Déjame decirte que después de varios meses lo estoy haciendo muy honrosamente completo. El cierre de Telam fue anunciado por Milei el pasado 1 de marzo mientras pronunciaba un discurso a propósito de la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Entonces tachó a la institución, que existe desde hace más de 70 años, de haber sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista. Pocos días después, el gobierno estableció la dispensa laboral para todos los empleados, más de 700, y ordenó la apertura de un programa de retiros voluntarios, lo que fue respondido con movilizaciones de calle en rechazo al cierre y a los despidos, así como con acciones judiciales. Sobre esto último, un tribunal federal falló en contra de la demanda presentada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en la que se pedía la declaratoria de inconstitucionalidad de la porción del decreto de necesidad y urgencia 7023 que alude a la derogación de la ley de sociedades del Estado y la conformación de TELAM y de Radio y Televisión Argentina como sociedades anónimas. Bueno, pues así está el panorama para Javier Milei, que no deja, de verdad no da espacio a una tregua y siempre está dando de qué hablar. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión es importante, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.